Buenas noches. Gracias a todos y cada uno de los que nos han escrito y aquellos que nos han planteado temas que les gustaría escuchar. Y lo que podemos decir es que hemos venido en un proceso hermoso en el Señor. Y arrancamos cómo debíamos caminar y lo que estamos viviendo para después ver nuestra vida diaria. Porque una cosa es lo que uno está viviendo y otra cosa es cómo vive su vida diaria. Después vimos cómo pastorear el corazón. Después seguimos en ese caminar cristiano, cómo debería ser. Y pasamos a hablar de esos tiempos de crisis. ¿Qué debemos hacer nosotros en tiempo de crisis? Para luego ver el caminar en la palabra. Y nos hemos venido metiendo después en un tema de sanidad interior, porque mucha gente estaba preguntando sobre ello. Y entonces, en el día de hoy, queremos mirar esa parte opuesta a la bendición. Ahora, cuando nosotros en nuestro caminar diario abrimos puertas, pues las abrimos para muchas cosas. Y muchas veces por esas puertas entran esas opresiones que nos pueden llevar a cosas delicadas. Muchas veces tratan de destruir la vida o el caminar de las personas. Y estamos hablando indudablemente del pecado. La puerta de entrada va dejando al descubierto tantas cosas. Y esto no ha variado a través de los tiempos. Todo aquello que entra por herencia, por participar en ocultismo, por pecados sexuales, por los diferentes pecados que tienen que ver con nuestra propia actitud como personas. Y muchas veces no nos ponemos a evaluar, pero cuando vamos a mirar podemos identificar ese tipo de pecados que se van reuniendo de acuerdo a ese hábito que la persona empieza a tener o de acuerdo a la forma de cómo está siendo oprimida. Y se agrupan de acuerdo a funciones específicas. Por eso nosotros debemos estar y tomar en cuenta la ayuda del Espíritu Santo para poder identificar fácilmente. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo opuesto de la bendición es la maldición. Cuando tú vas a Deuteronomio 28 se habla de las bendiciones por la obediencia, por esas bendiciones que llegan cuando tú cumples los mandatos y los preceptos del Señor. O, ¿qué pasa si en un momento dado no se cumplen esos preceptos del Señor? Y entonces ahí tenemos esas maldiciones por las desobediencias. La maldición es todo aquello que impide la bendición de Dios en la vida de la persona. ¿Hasta cuándo? Porque eso no es eterno. Es hasta que la persona se arrepienta y empiece a caminar con Dios. Si nosotros vamos a Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, la vida, de acuerdo a la palabra del Señor, está en relación a la bendición y a la muerte está en relación a la maldición. Por eso tú tienes el libre albedrío. Ahora, ¿qué es una maldición? La maldición es lo opuesto de la bendición, según Deuteronomio 28, 16 al 68. Y entonces tenemos que aborrecer, detestar, excretar, vituperar, condenar a una persona, condenar las cosas. Es atar a alguien con palabras o blasfemias. O lo más triste, a veces atándonos con las palabras. Una maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una persona o una familia y es a través de las palabras, de la voluntad, de las acciones de alguien. Las acciones pueden incluir a los propios padres involucrados en tantas actividades. Todo esto que estamos hablando se puede ver en humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física y mental, desintegración familiar, pobreza, derrota, opresión.
fracaso o el desfavor de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, esa palabra maldición se menciona en la Biblia aproximadamente 230 veces. Pero cuando tú vas a ver, la palabra bendición se menciona 410 veces. Mucha gente camina y no se ha dado cuenta de muchas cosas. Entre esas, no se ha dado cuenta de cuáles son los síntomas más comunes de la maldición. Hay mucha gente que en la noche tiene sus tormentos, tiene pesadillas, en su caminar tiene depresión continua, tiene persistente dolor de cabeza, fatiga inexplicable, a veces se ve alcoholismo generacional, confusiones frecuentes, accidentes, pensamientos suicidas, lagunas, esas lagunas mentales, explosiones de enojo. Muchas personas están bien y de pronto ¡pum! Y no sabe por qué, no hay una causa aparente, no es que yo no sé, no es que me pasó. Y la gente dice, ay, pero es que usted se está haciendo. No, muchas veces no nos hemos dado cuenta de cómo estamos caminando. Muchas enfermedades, las muertes prematuras en la familia, mucha pobreza o bancarrota continua. Por eso tenemos que tener en cuenta esas causas y efectos de las maldiciones. Toda maldición es producida por alguna causa. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora mucha gente dice, no, pero es que usted habla más de esto o más de lo otro. No, no, es que es algo bíblico, algo que se nos da en nuestro caminar y viene desde Adán y Eva. La principal causa de recibir la maldición es rebelión. Cuando tú ves a Adán y Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza. Dios los bendijo y les dijo que fructificaran y se multiplicaran. Ahora, por supuesto, con la bendición vino la responsabilidad de obedecer. Es que esa es la parte que no hemos entendido. A todos nos gusta la bendición del Señor, pero eso trae sus responsabilidades. Y cuando nosotros miramos en Génesis, pues ellos desobedecieron. Y con ello vino algo delicado que fue maldita la tierra. Y estas dos cosas trajeron las consecuencias de ahí en adelante. Cuando tú miras en la Biblia, hay un ejemplo clarísimo, y fue Luzbel. Se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo y recibió maldición. Ahora, ¿qué ha pasado a través del tiempo? La humanidad desobedece, pierde la bendición, porque el reino de Dios se rige por principios y leyes. Por lo tanto, la maldición se recibe cuando voluntariamente se cometen acciones en contra de la voluntad de Dios o de su palabra. Esto trae consecuencia a la persona, pero también trae consecuencia a su descendencia. Uno de los propósitos del enemigo al cual se le da autoridad por el pecado de rebeldía, por el pecado de desobediencia, es perpetuar o continuar la maldición en todas las generaciones posibles. Y esto es a través de los malos espíritus que tienen derecho en la persona, por causa de la maldición que no ha sido rota, que impide que la persona pueda ser libre. Por eso la palabra habla de ser esclavos. El poder para anular la maldición está en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Esta es una de las provisiones de la redención. Pero también tenemos que mirar que hay maldiciones justas. Y son las originadas por rebeldía contra Dios y que pueden extenderse hasta la cuarta o aún hasta la 10ª generación. Es el producto de la dureza de corazón del hombre que decidió vivir separado de Dios. Entonces la Biblia habla de adorar dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo estoy caminando sobre Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Por lo tanto, se está violando el primer y segundo mandamiento que hablan en contra de la idolatría y la adoración a dioses ajenos.
Y en la Biblia tenemos ejemplos. María habló mal de Moisés y quedó leprosa. Tanto a las autoridades como a los padres se les debe honrar y respetar, aún no siendo ejemplares. Mucha gente dice, ¿y yo por qué lo tengo que respetar? Porque es tu padre, porque es tu madre, con los errores que haya tenido. Y la palabra del Señor habla de respeto. El resto de sentimientos ya depende de cada persona. Pero por lo menos hay que honrarlos. El otro caso que encontramos en la Biblia es Noé. La palabra del Señor dice que cuando salió del arca, plantó una viña y se embriagó. Y entonces dice la palabra del Señor, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, el padre de los Canaán, de los cananeos, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Génesis capítulo 9, versículo 20-23. Cuando nosotros miramos, ¿qué trajo la maldición a Can? Pues Noé se embriagó, es un acto de rebeldía y es un pecado. Su hijo lo descubrió ante sus hermanos, es decir, no honró a su padre. Y cuando no honramos a nuestros padres, la maldición nos alcanza. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Espiritual, nuestro Padre Biológico, y los que maldicen al pueblo escogido por Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Por eso, si tú quieres bendición para ti, para tu familia, ora y bendice a Israel. Ora y bendice por tus padres espirituales. Mira, hay una serie de cosas que a veces no nos damos cuenta. Esto es una promesa de Dios. Pero acuérdate también cuando se maldice al cristiano a quien Dios ha bendecido, pues se trae maldición sobre sí mismo. Y entonces podemos seguir mirando y entonces llegamos a Malaquías 3:8. Porque mucha gente critica y entonces dice, el robar a Dios es diezmar, ofrendar. ¿Robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y podríamos seguir mirando ejemplos. Pero avanzando en lo mismo, vemos que hay herencia de enfermedades o maldiciones. Nadie puede estar en el medio. Y entonces tenemos que entender o que tú eres bendito o eres maldito. Y Dios le dio al hombre la oportunidad de escoger. Por eso leíamos Deuteronomio 30:19. Dios fue muy claro y nos dio libre albedrío y nosotros somos libres de escoger. Pero también debemos aprender que somos libres para romper esas maldiciones. Si no se rompen las maldiciones que tú traes, pues estas se van a mantener en ti. Y lo que es peor, van a pasar a los hijos y a los nietos. Y entonces ahí tendremos que mirar. Entonces encontramos esas famosas frases que no se deberían decir, pero que muchas veces, no, es que usted es igual a su papá. No, y así era su abuelo. ¿Y qué diríamos de ahí para atrás? Pues estamos viendo algo generacional. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hemos visto personas que han tenido tendencia criminal y delictiva. Y cuando conocemos de sus ascendencias, ha resultado una tarea, en una tara biológica. Desde sus ancestros han venido presentando el mismo cuadro y comportamiento. Hemos visto también casos de personas que gozan de mucha bonanza, buenos modales, y el estudio de sus padres ha arrojado parámetros similares, llevándolos a una conclusión, que en el primer grupo alguien causó la condición de ser maldito, pero en el segundo grupo alguien causó una línea ininterrumpida de obediencia por donde las bendiciones han emanado. Entonces también tenemos que ver esa parte en nosotros y esa parte en nuestra familia.
La ley no fue lo suficientemente asequible para que el hombre rompiera las maldiciones. Por el contrario, el no cumplimiento de ella hacía que se envolvieran más y más transgresiones y por tanto aumentaban las maldiciones. En tanto que la gracia trajo la vía exacta de romper con ellas y convertirse en un bendecido. Tú tienes la oportunidad. Cuando nosotros vamos y miramos esas enfermedades físicas, esas enfermedades mentales, y encontramos esa maldición generacional, entonces tenemos que referirnos a esos espíritus inmundos que son de herencia y son los que han pasado a través de generaciones familiares, que se han venido manifestando en enfermedades físicas hereditarias. Y muchas veces tristemente vemos que el cáncer hoy en día es hereditario, la diabetes es hereditaria, las enfermedades cardíacas son hereditarias, la esquizofrenia, retraso mental, demencia, locura. Entonces hay maldiciones que ya vienen transmitidos, vienen heredados y muchas veces vienen de abuelos a padres, de padres a hijos y no nos hemos dado cuenta que las hemos transferido a los nietos. Muchos otros se vienen transfiriendo por enseñanzas o prácticas y entonces tenemos la brujería, el ocultismo, la muerte, la drogadicción, la prostitución, los divorcios, el robo, el rechazo, alcoholismo y demás. Y muchas veces la persona no logra entender que todo eso no es más que un trabajo generacional de destrucción, operado por espíritus demoníacos abiertamente. Algunas enfermedades pueden manifestarse en varias generaciones de la familia, aún por asunto de raza. Cuando nosotros asistimos al médico y le consultamos, él hace un historial clínico para descubrir la enfermedad o padecimiento en ambas líneas genéticas de nuestros ancestros. El médico quiere saber si no hay alguna herencia familiar. Ahora, el médico no va a decirle, señora, déjeme ver qué maldición hay en su familia. No, no, está buscando esa herencia familiar. Lo que realmente está preguntando, tu padre padeció de esto, de esto, de esto, o sea, ¿qué problemas tiene la familia? Por eso tenemos que tener en cuenta las enfermedades heredadas. Y estamos hablando de enfermedades físicas, mentales y espirituales. Porque es que toda esa parte son las que hacen la parte generacional, pero muchas se pueden identificar en las generaciones siguientes. Ahora, si nosotros cogiéramos un línea conductor, Abraham mintió a Abimelech diciendo que Sara era su hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo que lo mataran. Tuvo miedo de quedarse sin esposa. Pero si tú ves, Isaac recibió esa maldición. Y lo hace en la misma ciudad. Pero el arrepentimiento y la búsqueda de Dios lo llevó a ser próspero y bendecido por Dios. Por lo tanto, la desobediencia nos lleva a la ley de la maldición, pero el arrepentimiento nos lleva a la ley de la bendición. Cuando nosotros miramos en la parte de enfermedades, ellas pueden oprimir a las personas durante toda la vida. Lucas 13, 10, 12 nos habla de que cuando estaba enseñando Jesús en una sinagoga en el día de reposo, había ya una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora, ¿qué le pasó a Jesús? Todos los fariseos se le vinieron encima porque la había sanado en el día de reposo. ¿Pero qué les dice Jesús? Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esa ligadura en el día de reposo. Entonces mire que ahí tenemos ejemplos en la Biblia. Eso, como decía alguien, oiga, ¿de dónde se inventó todas las cosas? No, eso es bíblico. A veces cuando hablamos de estos temas,
esto es un chicharrón tratarlo, pero debemos tratarlo, porque la gente no quiere verlo. Ahora, tomemos otro ejemplo. El abuelo se divorció, el padre se divorció, el hijo se divorció, el nieto se divorció. Pues está operando un espíritu familiar generacional que está destruyendo a la familia, provocando divorcios a través de las generaciones. Todos los espíritus pueden venir operando de diversas maneras, en líneas hereditarias, en líneas alternas. Los vemos en maldiciones, en inmoralidades, en enfermedades, en idolatría y en tantas otras cosas. Por eso siempre se puede identificar al espíritu familiar y se puede identificar cómo ha venido dañando, cómo viene operando de acuerdo al caso. Ahora, quebrantarlo y echarlo fuera de tu generación, debes hacerlo en el nombre de Jesús. Debes empezar a declarar bendición, sanidad y libertad para tu línea generacional. Tú rompes con esa maldición y no la aceptas más. Cuando Dios trata con el pecado generacional de idolatría, Él empieza a hacerle énfasis al pueblo de Israel. Por eso Él le dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. No tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que rechazan queda afectada, hasta que los hijos de la tercera y cuarta generación. Cuando no hay nadie en la familia que se convierta a Cristo, pues el pecado se va perpetuando de padres a hijos. Pero cuando alguien se convierte, la persona puede romper la maldición generacional que trae su descendencia. Ahora, ¿por qué estamos haciendo énfasis en romperla? Porque es que si tú no la entregas, si tú no la confiesas, el Señor no la puede tratar. Ahora, 2 Corintios 5, 17, 18, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces tenemos que entender esa parte, porque somos nosotros los que nos tenemos que reconciliar. A nosotros todo el mundo nos ha enseñado que el Señor es un caballero, pero queremos también muchas veces enseñar que es que el Señor atropella. Entonces dicen, no, es que cuando yo llegué al Señor, el Señor me hizo nuevo. Claro, y yo estoy de acuerdo, pero te ha venido haciendo nuevo en cada área que tú le has entregado. Lo que no le entregues, no. Y quiero decirlo con todo respeto, mucha gente ha hecho la oración de fe por emoción, pero ¿cuántos están viviendo la oración de fe? ¿Cuántos realmente se han entregado al Señor? Por eso, para entender las maldiciones debemos darnos cuenta que estamos lidiando con fuerzas poderosas que no podemos ver y que nuestros sentidos no pueden entender, pero cuando vamos razonando, pues entonces vamos viendo las cosas como son. Hay algunas maldiciones que vienen por el pecado propio. A veces nosotros desconocemos y siempre hablamos de un pecado original. Y el pecado original eso es una maldición. Y luchamos contra ellas en nuestras fuerzas. Y muchas veces no alcanzamos resultados positivos, por cuanto el logro de la victoria sobre ellas no depende del tipo de ataque. Entonces tenemos que también mirar, o sea, la idolatría, no honrar a los padres, darle la espalda al prójimo, oprimir a los indefensos, fornicar, adulterar, relaciones sexuales con animales, hijos concebidos fuera del matrimonio, relaciones homosexuales, relaciones sexuales durante y tantas otras cosas. Y podríamos mirar ahí una serie de cosas. Lo que pasa es que se le ha abierto las puertas a las maldiciones para que operen de forma eficaz contra nosotros. Muchas veces no podemos encontrar, por más que nos empeñemos, una solución paulatina que nos pueda liberar. Y no es hasta que nos demos cuenta de que otra vez caímos en pecado y reconocerlo es el primer paso para salir de la maldición. El problema es que muchas veces a la gente se le dice, no, yo estoy exento del bien y del mal. No. O sea, tú pecaste, fuiste, pediste perdón, pero seguiste pecando. ¿Eso qué es? Ahora es cierto, el Señor perdona, pero acuérdate, tú pagas las consecuencias. También tenemos que ser claros.
El Señor perdona el pecado, pero la consecuencia se paga. Y si no, miren la vida de David. Ahora, así como vemos que viene el pecado propio, que viene generacional, también en muchas maneras vemos que hay algunos sujetos que son malditos. Con mucha frecuencia las personas guardan imágenes. Imágenes. Hay gente que le pone misticismo a la imagen. El problema es que hay personas que adoran imágenes. Y ahí está el problema. La imagen puede ser como una foto y tú la guardas y si quieres la miras. Otra cosa es si la empiezas a adorar. Y las razones por lo que lo hagas es diverso. Cada uno tiene especificaciones. Muchos creen que sanan en ciertas áreas del cuerpo, otros que eso los hace prosperar económicamente y tantas otras cosas que no voy a entrar a profundizar. Pero sobre esas muchas cosas tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo. Y entonces ahí es donde recibimos ataques porque es que estamos atacando a fulano, a sultano. No, no, nosotros estamos hablando en general de acuerdo a la palabra. Y tenemos que entrar a mirar esa situación porque si el Señor prohíbe adoración y nosotros estamos adorando, ahora cuando nosotros nos dicen que si nosotros estamos adorando algo, la gente dice que no, nada. Pero si nosotros entramos con más cuidado, hay gente que adora la imagen de un cantante, la foto de fulano, tantas otras cosas. Y no nos damos cuenta que cuando tú estás adorando, estás ofendiendo al Señor porque se le está quitando la gloria al Dios del Padre, al Dios del Hijo, y no estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en ti. Porque el verdadero Redentor, al verdadero que se le debe dar gloria, pues el Señor dijo quién era. Y todas estas cosas, pues traen por abominación la maldición. Ahora, eso es bíblico. Por eso cuando nos aferramos al dinero y a tantas cosas por encima de Dios, convertimos a estos en un ídolo y caemos en el mismo problema de objetos malditos. A veces amamos tanto que lo queremos tener para nosotros, no lo soltamos y no hacemos nada con ello. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos pasando nosotros. Por eso debemos empezar a entender que el Señor nos redimió de la maldición de la ley. Que todas esas maldiciones e iniquidades van de mano en mano, pero que también tú te puedes arrepentir y confesar las iniquidades. Tú tienes que estar dispuesto a quebrantar todas las maldiciones, todas las iniquidades que vinieron por ti o que trajiste consigo. A la mayoría de nosotros nos recalcaron y nos siguen recalcando, y lo digo con todo respeto, que cuando tú llegas y aceptas al Señor, todas las maldiciones salieron automáticamente de nosotros. Eso parece un botón. Y ese concepto errado es el que hemos venido trayendo. Pero tenemos que entender que eso no es verdad. La verdad es que todos podemos recibir la salvación. Es un regalo, es un presente. Pero hay que tomar posesión de la salvación para que se haga realidad. Por eso es que como no la tomamos y no caminamos en ella, no todos al recibir al Señor quedaron instantáneamente sanos y libres de toda influencia maligna. Ahora yo no puedo generalizar tampoco, porque si tú entregaste el corazón sinceramente, pues el Señor ya pudo trabajar en ti. Pero por naturaleza nosotros sabemos que somos rebeldes. ¿Y cuántas veces tú te opusiste al Señor? ¿Y cuántas veces te ha costado caminar en el Señor? Por eso nadie más que tú sabes cómo es tu relación con el Señor y cómo estás con respecto al Señor. Yo tampoco puedo entrar a juzgar, Dios me libre.
A mí no me han nombrado juez de nadie. Pero tenemos que evaluarnos nosotros mismos y decir, oiga, sí, mire, yo le entregué esta área y la otra no. Entonces, eso tenemos que mirarlo. ¿Mm? En dónde el Señor ha podido operar y en dónde no. Recuérdate que es tu libre albedrío de entrega y es la libre voluntad del Señor, y ambos trabajando en una persona. Muchos no han tenido ese milagro hermoso de sanidad. Sin embargo, si esas personas toman esa posesión de las promesas de la palabra de Dios, entonces su sanidad se va a hacer realidad. Y entonces estamos hablando de esa restauración que viene en el Señor y que nos habla la palabra de Dios. Y entonces será libre de toda esclavitud, dice la palabra. Por eso la maldición no se quebrantará hasta que usted diga que en el nombre de Jesús quiebra tal cosa. O sea, en este momento tú tienes que hacer eso. Cuando tú miras los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, son los capítulos de bendiciones y maldiciones. Cuando uno estudia esos capítulos, pues uno puede empezar a quebrar esas maldiciones, puede empezar a desatar bendiciones en su vida. Alguien me decía, pastor, ¿usted por qué no hace una oración para que quebremos todas las maldiciones? Pero si es algo personal, si es una confesión personal, ¿y qué tal que yo como pastor quiebre el alcoholismo y resulta que su problema es otro? Por eso es que es algo personal. Nosotros como pastores los llevamos, les damos la guía, pero cada persona es la que tiene que hacer el trabajo. Y hay gente que ha caminado en el Señor, pero no ha quebrantado, no ha roto con esas situaciones. Por eso te invito a que mires esos capítulos de la Biblia, y no solo esos, en la Biblia vas a encontrar, cuando tú caminas por él, vas a encontrar muchas cosas que te están hablando sobre lo que estamos diciendo. Y eres tú el que tienes que mirar si has perdonado, porque también esto viene unido al perdón a todos los que te ofendieron, si has confesado tus pecados, si has entregado y has quebrantado todas esas iniquidades, si has quebrantado las iniquidades de sus pasados. O sea, las maldiciones se pueden romper. Por eso hoy podemos decir que en el nombre de Jesús hoy queremos romper las maldiciones. Hoy te invito a que identifiques todo aquello que debes romper. Igual es lo que vamos a ver en todos estos días. No solo vamos a hablar de maldiciones, porque tampoco es el tema, porque estamos hablando de sanidad interior, pero sí debemos mirar las cosas desde su punto de vista y las cosas que hay en el corazón. Pero ve en el nombre del Señor y ve identificando y ve rompiendo. Puedes mirar también, si quieres, Deuteronomio 23, porque estamos hablando de ilegitimidad. Puedes mirar la idolatría, la enfermedad, la muerte. Y cada uno puede hacer su lista larga de todas aquellas cosas que necesita sanar. A medida que usted aprenda a liberarse, el Señor le va mostrando todo aquello que necesitas romper. Primero rompe lo tuyo y después empiezas con tu familia. Hay gente que le fascina y va y rompe lo de toda la familia, pero si tú no estás libre no puedes liberar a nadie. Por eso tenemos que empezar a romper por nosotros para después ayudar a nuestra familia. Porque tú ya haces el trabajo de identificar y entonces ya sabes no solo que te está afectando a ti, sino a todo tu medio. Por eso hoy tenemos hijos rebeldes. Porque muchos han sido por crianza, pero otros han sido porque lo traemos. Y a mí me encanta que mi hijo sea rebelde porque es que yo fui rebelde. Bueno, yo respeto la ilusión que cada uno tiene. Mañana seguimos avanzando sobre este tema. Pero por favor, evaluemos nuestro corazón. Señor Padre misericordioso, hoy queremos poner en tus manos, Señor Padre amado, todas aquellas cosas, Padre misericordioso, que aún nos impiden realmente esa relación contigo. Papito Dios, hoy queremos, Señor Padre misericordioso,
tomarnos de tu mano, Padre amado, pero también necesitamos tu ayuda, Señor, porque hay muchas cosas que nosotros sabemos, otras ignoramos, Señor Padre misericordioso. ¿Y por qué lo decimos, Señor? Porque sabemos lo que sucede, pero no sabemos esas causas. Y lo más triste, muchas veces no conocemos la raíz. Por eso, Padre bondadoso, hoy te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos empiece a revelar, Señor, esas raíces, Señor, que tenemos tan arraigadas en nuestros corazones, ya sean propias o sean generacionales, Padre misericordioso. Porque sabemos, Señor Padre amado, que en ese libre albedrío nos hemos equivocado, Padre misericordioso, y todas nuestras decisiones no han sido acordes a tus principios. Papito Dios, ya no queremos, Señor Padre misericordioso, tener ese conflicto de rebeldía, Padre amado, sino queremos entregarnos a ti, Padre misericordioso, sinceramente. Padre amado, anhelamos, Señor, ser hombres y mujeres de bendición para poder bendecir. Gracias, Padre bueno, por lo que haces en nuestras vidas. Guíanos, Señor Padre misericordioso, a que podamos hacer ese trabajo personal, Padre amado, porque queremos, Señor, romper la esclavitud. Padre misericordioso, tú has declarado libertad, Padre amado, y hoy queremos de esa libertad que tú das. Hoy queremos vivir, Señor, realmente esa bendición y queremos caminar, Señor, de acuerdo a tus principios. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias a aquellos que nos han escrito, pero saben que el que quiera escribirnos bien pueda. Ahí tiene mi WhatsApp, ahí tiene el Messenger. Puedes comunicarte con nosotros. Estamos para servir y gracias por dejarnos servir. Un abrazo grande. El Señor les bendiga y juiciosos, porque todos queremos andar en bendición. Todos queremos vivir bajo el manto del Señor, pero debemos aprender que esto trae nuestras responsabilidades y una de ellas es ser libre en el Señor, entregarle todo al Señor. Por eso vamos adelante y saldremos de todo este tiempo siendo personas diferentes y bendiciendo a muchos a nuestro alrededor. Buenas noches.